se alcanzan máximos y mínimos. ¿Okay? Yo ya había dicho, por definición, que se alcanza un máximo si f de c es mayor o igual para cualquier f de x con x en el intervalo, es el más grande que hay, que es un mínimo si es más chico que todos los demás y que pudiese ser que no sea nada. ¿Ok? Ahora, gráficamente, lo que son los máximos y los mínimos, por ejemplo, se pueden alcanzar en una gráfica de este estilo. Aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un mínimo, y en particular a estos puntos se les llaman puntos fronterizos. ¿Por qué? Porque son los extremos o fronteras del intervalo, siempre y cuando el intervalo sea cerrado. ¿Okay? ¿De qué otra manera vamos a tener valores máximos y mínimos si no son puntos fronterizos? Cuando nuestra gráfica se comporte de la siguiente manera. Por ejemplo, tengamos algo por el estilo, así. No voy a tomar los extremos, porque de hecho ni son ni máximo ni mínimo. Donde tengo un máximo es aquí. Aquí hay un mínimo. Aquí también hay un máximo. Máximo. Mínimo. Máximo. Y ya estos tres puntos reciben un nombre en particular llamado puntos estacionarios. Ahorita voy a explicar esa parte. Y una tercera versión es que nuestra gráfica haga lo siguiente. Por ejemplo, que venga así e hiciera así. Acá hay un máximo y acá hay un mínimo. Por ejemplo, que termine así. Nótese la forma en la que termina. También funcionaría si baja por completo, no hay ningún problema. El chiste es que, si se dan cuenta, por ejemplo aquí, no es la misma altura que acá, en el sentido de la gráfica. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? A este se le llaman puntos singulares. ¿Cuál sería la diferencia entre un punto extremo, un punto estacionario o fronterizo? Perdón, fronterizo, estacionario y un punto singular. Bueno, para empezar, a todos estos valores en X se les llama puntos críticos. La pregunta sería, ¿qué es un punto crítico? Bueno, vamos a ver el teorema de los puntos críticos para entenderlo por completo. Y el teorema nos dice: si f es una función definida en un intervalo, vamos a llamarlo i, esto es un intervalo, es decir, existe una función, existe una gráfica, existe una relación, y sea f de c un valor extremo. ¿Qué es f de c? Miren, si a esto yo le llamo c, a la parte de abajo, a la x, entonces a la altura la voy a llamar f de c, es un valor extremo. Ahora, este valor extremo, obviamente, se va a llamar punto crítico si ocurren tres cosas. ¿Okay?
Primero, bueno, para C es lo que voy a llamar punto crítico, como tal. Si 1, C, es un punto fronterizo de I. ¿Qué significa? Que está aquí, o sea, en la parte final del intervalo. Si es punto frontera. B. Para que pueda ser concebido como punto estacionario, C es estacionario si F' en C me da 0. Ahí te explico esa partecita. Y C es singular si F' en C no existe. Ay, canijo. No está del todo complejo. ¿Por qué razón? El primero, creo que sí es el más fácil de entender, porque si es el extremo de tu intervalo, automáticamente es un punto crítico, porque está al final. Y puede ser un máximo o un mínimo. ¿Está hasta abajo o está hasta arriba? Ese es el primero que queda. Ahora, ¿qué pasa cuando digo que C es estacionario? ¿Qué se entendería por estacionario? Si alguna vez ustedes se han logrado subir a la montaña rusa o han visto cómo sucede el movimiento de la montaña rusa, exactamente, llega un momento en donde están subiendo y cuando llegan a la parte más alta, que se detiene el juego, se estaciona. A eso se refiere con que sea estacionario. Ahora, ¿cómo se relaciona esa parte con respecto a lo que son los máximos y mínimos? Bueno, pues de la siguiente forma. Para el caso del punto fronterizo no hay tanto problema. Para el caso de los máximos y mínimos del punto estacionario, ahí pueden ocurrir dos cosas. Primero, que tu gráfica sea así. El punto estacionario va a ser de esta manera. Yo tengo pendientes aquí positivas. Aquí la pendiente es mayor a 0 porque la función está creciendo. ¿Ok? Aquí la pendiente es negativa. Entonces, si paso de positivo a negativo, ¿qué tiene que suceder en algún momento? Ser 0. Es aquí donde la pendiente es 0. Entonces, este es el punto estacionario. Y el punto estacionario se puede dar de dos formas. Una es esta, y la otra es que el punto estacionario se dé de esta forma. Es decir, paso de negativo a positivo. Entonces, en algún momento tengo que tener m igual a c. ¿Ok? Esto de aquí, este valorcito de aquí, es un punto estacionario. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre con el de singularidad o un punto singular? Me está diciendo que no existe la derivada, y efectivamente no existe. ¿Por qué? ¿Cuántas rectas pueden cumplir con esta propiedad aquí y aquí? Una recta. Solo existe una. Es una única recta que va a tocar en un único punto. Ah, ¿qué va a pasar aquí? Aquí en particular. 2, 3, 4, una infinidad de rectas. ¿Por qué? Porque aquí esta solo lo toca en un punto, si hablamos de recta tangente. En un punto, 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 en un punto. Entonces, no tengo definida la derivada en ese punto. Al no ser definida, entonces tengo un punto singular, pero es parte de un punto crítico. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la derivación para calcular máximos, mínimos. Me falta un concepto más, que es concavidad.
¿ok? Y utilizar el criterio de la primera y segunda derivada. Con eso nosotros podemos hacer un bosquejo completo de cualquier gráfico. Para terminar esta parte, vamos a trabajar ahorita lo que es teorema de la monotonía, concavidad y teorema de la concavidad, ¿ok? Para ya pasar a los criterios de primera y segunda derivada y a partir de ahí pues ya poder realizar las gráficas con pura derivación. Ahora, resulta que una función puede ser creciente o decreciente. Es creciente cuando las derivadas son positivas y es decreciente cuando las derivadas son negativas. ¿Por qué? Porque entonces va hacia abajo. También existe otra forma de poder ver eso de que dos funciones son crecientes y decrecientes. Bien. En la parte de función creciente, por definición, se dice que si yo tengo dos valores en el cual x1 es menor a x2, entonces la función es creciente si para f de x1 es menor a f de x2. Y tiene sentido. ¿Por qué? Por ejemplo aquí, si yo tomo x1 y aquí tomo x2, fíjense cómo x1 es menor a x2 porque está más a la izquierda. Ahora, con respecto a las alturas, aquí yo tengo f de x1 y aquí yo tengo f de x2. Entonces, ¿quién es más grande? F de x2 con respecto a f de x1. Entonces, esta parte es creciente. Cuando es decreciente, lo que respecta a x1 y x2 se sigue conservando. x1 es menor a x2, pero ahora con respecto a f de x1 y f de x2, pues tiene que ser al contrario. F de x1 tiene que ser mayor a f de x2. Por ejemplo aquí está x1, aquí está x2. x1 es menor a x2, pero la altura de x1 es más grande que la de x2. Va en decrecimiento, ¿ok? Ahora, cuando la derivada es 0 en el intervalo, entonces se dice que es cóncava hacia arriba o simplemente cóncava. Y cuando es decreciente, entonces se dice que es cóncava hacia abajo o convexa. Para el caso del inciso A, cuando hablamos de cóncava hacia arriba es porque hace esto. Es decir, existe un mínimo. Y para el caso del inciso B es cuando la función entonces se comporta así. Esto es cóncavo hacia abajo o convexo. Ahora, el teorema de la concavidad te dice que si la segunda derivada para x es mayor a 0 en cualquier x, entonces es cóncava o cóncava hacia arriba. Y cuando la segunda derivada evaluada es negativa, entonces es cóncava hacia abajo o convexa. A esto me refiero. Aquí tengo una función que tiene cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Ahora, va a existir un nuevo punto crítico. Ese punto crítico se llama punto de inflexión. Es donde la segunda derivada se hace 0 y es donde dos concavidades se unen. Por ejemplo aquí tengo un cóncavo hacia abajo, mientras que aquí tengo un cóncavo hacia arriba. Entonces, en la unión de estas dos partes es donde se genera el punto de inflexión. No es un máximo, no es un mínimo, pero sí es un punto crítico. Es un punto crítico a analizar. ¿Okay? Ahora, ya que ya tenemos el punto de inflexión, ya que ya sabemos qué es concavidad, ya que ya sabemos si es creciente o decreciente, entonces, con la primera y la segunda derivada ya podemos nosotros graficar funciones de cualquier índole. Bueno, más que graficar, bosquejar. ¿Por qué? Porque al final la gráfica te la va a dar si nosotros tabulamos por completo todos los números o lo utilizamos en un solo. Para la próxima clase voy a utilizar todo esto en un ejemplo completo para calcular puntos críticos, analizar si son máximos o mínimos, analizar si es concavidad y encontrar los puntos de inflexión.